¿Y cómo es que funciona? Cada raya es una melodía. No te va a tocar cuando vuelva a tu lado. Y ya le cambio, ¿no? Ya le rastillero. Cada quien tiene su zona de trabajo, o sea, su lugar y la zona de trabajo. Hay muchos que van caminando, esto se llama agarrar ruta. Cada que vengo aquí al centro de la Ciudad de México me encuentro con un sonido bastante peculiar, que creo que es reconocido por la mayoría de los habitantes de esta gran ciudad, así que me di a la tarea de investigar al respecto. Estamos hablando de los organilleros, una labor ya bastante antigua que se remonta hacia finales del siglo XIX, cuando fueron traídos los primeros organillos aquí a México provenientes de Alemania. Es durante el Porfiriato que se popularizaron y empezaron a tocar canciones de dominio público. De hecho, encontré por ahí un dato que nos dice que un organillero acompañaba a las tropas del general Pancho Villa, por lo que posteriormente los organilleros adoptarían el traje de sus soldados, conocidos como los Dorados de Villa. Pero quise saber un poquito más sobre este tema, así que me contacté con un organillero, le comenté cuáles eran mis inquietudes, le pareció una gran idea y amablemente accedió a contestarnos nuestras preguntas. Creo que será una muy buena historia, así que acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con nuestro amigo el señor Antonio Flores. Él es organillero de la Ciudad de México y amablemente accedió a contestarnos algunas de nuestras preguntas. Soy el organillero, trabajo en la Ciudad de México y mi trabajo es de organillero. Aquí es mi lugar todos los días. ¿Cómo fue que usted se inició como organillero? Un pariente me metió aquí de organillero. ¿Cuánto tiempo tiene que usted es organillero? Hace como unos 20, 25 años más o menos. Bastante tiempo. Sí, más o menos. Cuéntenos, ¿cómo es la rutina diaria de un organillero? La rutina diaria de nosotros es trabajar desde la mañana, desde las 11 hasta las 5 o 6, depende de cómo vayas de dinero. Se saca una renta, ya se toma la renta, ya cada semana se paga la renta. Y a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se 5. retiran más o menos como a las 5. Depende de la calle que uno quiera, bueno, que te vayas a trabajar, ya sea en ruta o en la calle que quieres parar. ¿Nos podría mostrar así a grandes rasgos cómo funciona el organillo? Te voy a tocar una melodía. Sí. Cada raya es una melodía. No te va a tocar cuando vuelva a tu lado. Que ya le cambio, ¿no? Ya le rastillero. Vamos, caballero. ¿Qué pasa cuando se descompone o se le tiene que dar mantenimiento al organillo? Cuando se descompone hay que llevarlo al taller o con el encargado que se dedica a arreglarlo, a afinarlo. Hay uno en los hoteles o viene el dueñño o sea, pues, sí, el encargado y ya revisa el aparato a ver qué es lo que tiene y ya revisándolo ya él le mete mano, si es la puntilla o que depende de lo que tenga el aparato ya él le mueve. ¿Es caro el mantenimiento? Pues no sé, la verdad él es el único que debe de meterle mano, el encargado. ¿Qué tan difícil es transportarse con el instrumento por la ciudad? Pues a veces se nos complica, en el metro ya casi no nos dejan subirnos, en un carro también hay que pagar. El carro depende de donde vayas a trabajar. No quiere decir que caminando, agarrar ruta, así. O sea, lo maneja en cualquier transporte. En cualquier transporte, ya sea caminando o con el metro o el camión, como quiera uno.
¿Ha tenido usted algún problema mientras está trabajando? Pues ahorita con los del gobierno que nos están, ¿qué? Movilidad, no sé qué. También que nos movemos también. O sea, ¿les prohíben trabajar o...? A veces. Sí, Ok. a veces que nos quitan de aquí. ¿Cómo definen ustedes los lugares o sus zonas de trabajo? Porque veo que uno avanza tantos metros y después se encuentra otro. ¿Cómo se Cada define? quien tiene su zona de trabajo, o sea, su lugar y la zona de trabajo. Hay muchos que van caminando, esto se llama agarrar ruta. Y hay unos que son fijos, como yo, que a veces me paro aquí y así ya voy a otra calle y así depende del lugar que tenga zona. ¿Qué es lo más sufrido de ser organillero? Pues que a veces la gente se molesta, a veces ya no es queda como antes. ¿Llega a haber algún conflicto con otros organilleros? Hay veces sí que se meten en la calle que no deben, o sea ellos cada quien debe tener su lugar, o si no ellos mismos le buscan. Entonces ya es una calle, no hay parado, ya te quedas un ratito allí y si llega el compañero, que ese es mi lugar, entonces tienes que moverte a fuerzas. Hay que respetar los lugares de los compañeros. Ya. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su trabajo? Pues el trabajo que es laborioso del organillo, está muy laborioso para afinarlo, meterle mantenimiento y todo eso. Y la gente que es muy amable con nosotros es lo que cuenta mucho. Gracias a la gente que nos regala una monedita para que siga la tradición. ¿Qué tan difícil es este trabajo? Porque a lo mejor mucha gente pensaría que es relativamente fácil. Lo difícil aquí es cargar el aparato. Muchos traen carrito, pero el carrito a veces se compone porque como se mueve mucho el aparato, entonces debe ser así como la tradición, que es cargarlo. ¿Cómo ve usted el futuro de los organilleros? Pues así como lo veo ya como que van a desaparecer, ojalá y no, porque también depende de la gente que nos apoye, eso es lo más importante de la gente, que nos apoyen a regalar una monedita. ¿Usted sí ha visto disminuido el apoyo de la gente hacia los organilleros? Pues un poquito sí, gracias. Se cuida, sí nos ha afectado un poquito, por la crisis que está ahorita, la crisis económica que está ahorita. Veo que usted tiene un changuito. ¿Por qué el changuito? Bueno, supuestamente antes era una tradición así que antes había un changuito de verdad, pero el gobierno como lo agarramos para trabajar no nos quitó. Entonces ya se quedó con la tradición de un changuito, la novedad. Okay. Pues muchos traen un changuito. ¿Qué mensaje referente a esta tradición le diría a usted a todas las personas que vean este video? Pues a las personas que nos están haciendo, que nos apoyen realmente para que no se pierda la tradición. La verdad nosotros con el corrupone trae bueno el aparato, con buenas melodías y que se haga muy bien. Eso es lo que y la gente que nos apoye, que siga apoyando para que siga la tradición. Bueno, y me despido de nuestro amigo Antonio Flores, le agradecemos por contestarnos estas preguntas, estas dudas, estas inquietudes que teníamos acerca de las labores de los organilleros. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. El haber platicado con un organillero sin duda fue una experiencia increíble, pero sobre todo me llama bastante la atención que llevan consigo cargando un instrumento de más de 100 años. El escucharlos viene siendo prácticamente como hacer un viaje en el tiempo. Creo que muchas veces simplemente pasamos completamente de largo y no nos detenemos a pensar sobre la vida de estas personas. Bueno, pero cuéntenme qué les pareció este día que estuvimos con el señor Antonio. Sobre todo, ustedes tienen la última palabra. Me gustaría que me pusieran aquí abajo sus comentarios, cuáles son sus perspectivas, qué piensan ustedes sobre estas personas que son organilleros, si ustedes los han escuchado cada que vienen al centro de la Ciudad de México o en sus ciudades, a lo mejor también los han escuchado. Me gustaría leer sus opiniones. Agradezco también al señor Antonio por haber aceptado participar en la realización de este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les notifique cada vez que yo suba nuevo contenido. Por esta ocasión esto ha sido todo. Nos vemos la próxima con una nueva historia, solo aquí en Historiando Vlogs. Nos vemos, amiguillos.